Hay momentos en la historia en los que una voz no solo habla, sino que despierta, no grita, no impone, no conquista con espada ni con poder visible, y, sin embargo, logra algo mucho más inquietante, atraviesa la conciencia humana y la obliga a mirarse a sí misma sin excusas. Así fue la voz de John Wesley, no como un trueno pasajero, sino como una persistencia incómoda, como una pregunta que no se apaga incluso cuando el mundo insiste en ignorarla. Porque lo que Wesley proclamaba no era simplemente religión, era una confrontación directa, una disección del alma, una invitación, o quizás una advertencia menos a vivir una fe que no se limita a los labios ni a los templos, sino que exige transformación real, visible, casi insoportable en su honestidad. Y aquí es donde todo comienza a incomodar, porque su mensaje no estaba dirigido a los que estaban fuera, sino precisamente a los que creían estar dentro. ¿Cuántos viven convencidos de su fe, sin haber sido realmente transformados por ella? Wesley entendía algo que muchos preferían no enfrentar: la distancia entre creer y vivir, entre confesar y encarnar, entre asistir y ser. Y esa distancia, según él, no era un simple detalle, era un abismo espiritual, un lugar peligroso donde la ilusión de salvación podía sustituir a la verdadera conversión. En una época donde la religión se había vuelto, en muchos sentidos, un hábito social, una estructura heredada, una rutina sin fuego, Wesley irrumpió con una idea radical: la fe debía sentirse, experimentarse, vivirse en lo más profundo del ser humano. No bastaba con conocer a Dios de oídas. Era necesario un encuentro real, interno, transformador, algo que él describía como un corazón extrañamente calentado, una expresión sencilla, pero cargada de una intensidad espiritual que no puede ser falsificada. Y es aquí donde comienza la inquietud, porque si la fe verdadera transforma, entonces la ausencia de transformación revela algo. Si el encuentro con lo divino cambia la vida, entonces la vida que permanece igual plantea una pregunta inevitable. Y si muchos nunca han tenido ese encuentro, Wesley no suavizaba esta tensión o la evitaba, la exponía con claridad. Para él, el cristianismo no era una identidad cultural, ni una tradición heredada, ni una afiliación cómoda. Era una experiencia viva, dinámica, exigente, una relación que penetraba cada rincón de la existencia humana, desde los pensamientos más íntimos hasta las acciones más visibles. Pero su enseñanza más profunda no se detenía en la experiencia emocional, no era solo sentir, era perseverar, porque el verdadero problema, según Wesley, no era únicamente comenzar mal, sino detenerse antes de tiempo, conformarse, creer que se ha llegado cuando en realidad apenas se ha iniciado el camino. Aquí aparece uno de los conceptos más exigentes y menos comprendidos de su pensamiento: la santificación, no como un ideal lejano, no como una perfección inalcanzable reservada para unos pocos, sino como un proceso continuo, inevitable, esperado, un crecimiento constante hacia una vida alineada con Dios, no sin lucha, no sin caída, pero tampoco sin avance. Y esto cambia todo, porque si la vida cristiana es un proceso, entonces nadie puede quedarse quieto. No hay neutralidad, no hay pausa, solo hay avance o retroceso. Wesley hablaba de una fe que debía reflejarse en obras concretas, en disciplina espiritual, en una ética visible, pero no como una imposición externa, sino como el resultado inevitable de una transformación interna auténtica. La raíz produce fruto, siempre, y si no lo produce, la raíz debe ser cuestionada. Este pensamiento no solo desafió a su generación, sigue desafiando hoy silenciosamente a todo aquel que se atreve a escucharlo con honestidad, porque implica renunciar a la comodidad espiritual, implica abandonar la idea de una fe superficial, implica enfrentarse a una verdad incómoda. Creer en Dios no es lo mismo que vivir con Dios, y en ese espacio, entre lo que se cree y lo que se vive, es donde Wesley coloca su mirada con una precisión casi inquietante. Tal vez por eso su mensaje sigue siendo tan poderoso, no porque sea nuevo, sino porque es imposible de ignorar sin consecuencias. Mientras avanzamos en este recorrido, te invito a no escuchar como espectador distante,
sino como alguien directamente interpelado por estas palabras. Si este tipo de reflexiones resuenan en tu interior, puedes dejar tu comentario, compartir lo que estás pensando en este momento y acompañar este viaje hasta el final, porque lo que viene no suaviza la tensión, la profundiza. Ahora la pregunta inevitable comienza a tomar forma. Si la fe verdadera exige transformación, ¿qué ocurre cuando esa transformación no aparece? Es posible engañarse espiritualmente durante toda una vida sin darse cuenta. ¿Y cómo distinguía Wesley entre una fe real y una ilusión bien construida? La posibilidad de vivir una vida entera creyendo y, sin embargo, permanecer espiritualmente intacto, sin haber sido realmente transformado, era para John Wesley no solo una preocupación, sino una advertencia urgente. No hablaba desde la teoría, ni desde una distancia académica. Hablaba desde la experiencia, desde su propia crisis interior, desde ese momento en que él mismo, hombre religioso, disciplinado, conocedor de las Escrituras, se vio obligado a reconocer que algo esencial faltaba. Porque antes de predicar con convicción sobre la fe viva, Wesley conoció el peso de una fe incompleta. Había obediencia, había estudio, había práctica religiosa, pero no había certeza. No había esa seguridad interior que no depende de circunstancias, que no se construye con esfuerzo humano, que no se sostiene con hábitos externos. Y esa ausencia silenciosa comenzó a inquietarlo más que cualquier duda teológica. ¿Cómo podía alguien hacer todo correctamente y aún así sentirse espiritualmente vacío? Esta tensión no es ajena, no pertenece solo al pasado. Se repite una y otra vez, en distintas épocas, en distintos contextos, en distintas vidas. Personas que oran, que asisten, que creen, pero que en lo profundo no encuentran descanso, no encuentran paz, no encuentran esa evidencia interna de que su fe es más que una estructura bien mantenida. Wesley no ignoró esta realidad, la enfrentó. Y en ese enfrentamiento nació una de sus enseñanzas más profundas y, al mismo tiempo, más perturbadoras, la distinción entre la fe nominal y la fe viva. La fe nominal es cómoda, no exige demasiado. Se adapta, permite convivir con contradicciones sin generar demasiada incomodidad. Es suficiente para pertenecer, pero no para transformar. Es una fe que se hereda, que se aprende, que se imita, pero que nunca se encarna plenamente. La fe viva, en cambio, no permite neutralidad, no se conforma con apariencias, no se satisface con palabras. Es activa, inquieta, incisiva. Produce una convicción interna que cambia la manera de pensar, de actuar, de relacionarse con el mundo. Y esa diferencia, según Wesley, no es superficial, es absoluta. Pero aquí es donde su pensamiento se vuelve aún más exigente, porque Wesley afirmaba que esta fe viva no podía ser fabricada por el esfuerzo humano. No era el resultado de disciplina, ni de conocimiento, ni siquiera de buenas intenciones. Era, en esencia, un don, una obra de la gracia, algo que irrumpe en el interior del ser humano y produce un cambio que no puede explicarse únicamente en términos racionales. Y esto plantea una tensión inevitable. Si la fe verdadera es un don, ¿qué papel juega entonces el individuo? ¿Debe esperar pasivamente? ¿Debe esforzarse activamente? ¿Dónde termina la acción humana y comienza la intervención divina? Wesley no resolvía esta tensión eliminando uno de los lados. No simplificaba. Sostenía ambos extremos con una claridad que obliga a pensar más profundamente. Por un lado, afirmaba que sin la gracia de Dios, nada verdadero puede comenzar. Pero, al mismo tiempo, insistía en que el ser humano es responsable de responder, de buscar, de disponerse, de no resistir esa gracia cuando se manifiesta. No era una fe pasiva, era una fe participativa. Y en este punto, su enseñanza se vuelve casi incómoda, porque elimina las excusas. No permite refugiarse ni en la autosuficiencia ni en la inacción. No permite decir todo depende de mí, ni tampoco nada depende de mí. Obliga a reconocer que la vida espiritual es una interacción constante, dinámica, exigente. Wesley hablaba de medios de gracia, prácticas como la oración, la lectura de las Escrituras, la comunión,
la disciplina espiritual, pero no como fines en sí mismos, sino como canales. Espacios donde el ser humano se coloca en disposición de recibir algo que no puede producir por sí mismo. Y aquí surge una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Qué ocurre cuando alguien practica todos estos medios, pero no experimenta esa transformación? Wesley no ignoraba esta posibilidad, sabía que era real. Sabía que muchos podían permanecer en la práctica sin entrar en la experiencia. Y por eso insistía en la necesidad de examinar continuamente el estado interior, no con ansiedad destructiva, sino con honestidad radical, porque la fe, para él, no era una apariencia que debía mantenerse, sino una realidad que debía verificarse en la vida concreta. Y esta verificación no se hacía mediante declaraciones, sino mediante frutos, no un fruto ocasional, no un gesto aislado, sino una transformación progresiva, visible, consistente, amor genuino, humildad creciente, dominio propio, una orientación distinta del corazón, no perfecta, pero real. Y si esa realidad no aparecía, la pregunta no debía ser evitada. ¿Es posible haber confundido la forma con el fondo? ¿Es posible haber construido una vida religiosa sin haber sido realmente alcanzado por la gracia? Este tipo de preguntas no son cómodas, no tranquilizan, pero Wesley creía que eran necesarias, porque solo enfrentando estas tensiones podía surgir una fe auténtica, sólida, viva. Mientras avanzamos, quizás te descubras reconociendo algo de esta lucha en tu propia experiencia o en la de quienes te rodean. Si estas reflexiones están despertando algo en ti, puedes expresarlo en los comentarios, compartir tu percepción y continuar acompañando este recorrido, porque lo que sigue no simplifica el camino, lo vuelve aún más profundo. Ahora la tensión se intensifica. Si la fe viva es una obra de la gracia, y si esa gracia transforma inevitablemente, entonces, ¿hasta dónde puede llegar esa transformación? ¿Existe un límite? ¿O Wesley realmente creía en una forma de vida completamente renovada, más allá de lo que muchos consideran posible? La pregunta no podía ser evitada, no por quienes escuchaban a John Wesley en su tiempo, ni por quienes hoy se acercan a su pensamiento con honestidad. Si la gracia transforma, si la fe viva produce un cambio real, visible, constante, entonces, ¿hasta dónde puede llegar esa transformación? ¿Existe un punto donde el proceso se detiene? ¿Un límite donde el ser humano, aun tocado por lo divino, permanece inevitablemente dividido? Wesley no retrocedió ante esta tensión, no suavizó su respuesta para hacerla más aceptable. Por el contrario, avanzó hacia una de las ideas más radicales, más exigentes y, al mismo tiempo, más malinterpretadas de toda su enseñanza, la posibilidad de una santidad real, profunda, que abarca no solo las acciones externas, sino las intenciones más ocultas del corazón. No hablaba de perfección en el sentido humano, rígido, sin error, sin caída. No proponía una vida sin lucha ni fragilidad, pero se afirmaba algo que incomodaba profundamente a muchos, que el corazón humano podía ser purificado en tal medida que el amor a Dios y al prójimo se convirtiera en la motivación dominante, constante, real. Esto no era una metáfora, no era un ideal poético. Era, para Wesley, una expectativa concreta de la vida cristiana. Y aquí es donde su enseñanza se vuelve inquietante, porque durante siglos, muchos habían aceptado una especie de equilibrio tácito, la idea de que el ser humano, aun dentro de la fe, permanecería inevitablemente atrapado en una lucha constante sin verdadera victoria interior. Una resignación silenciosa, casi institucionalizada, se esperaba mejora, pero no transformación profunda. Wesley rompe con esa resignación. Afirma que la gracia no solo perdona, sino que transforma non solo cubri, sino que purifica. No solo declara justo al ser humano, sino que lo renueva desde dentro. Y este proceso, aunque progresivo, no es indefinido en el sentido de ser inalcanzable, tiene dirección, tiene propósito, tiene un punto de madurez donde el amor deja de ser ocasional y se vuelve dominante. Pero esta afirmación generaba una tensión inevitable.
¿Es realmente posible vivir de esa manera? ¿No es esto una expectativa demasiado elevada, incluso peligrosa? ¿No corre el riesgo de generar frustración, culpa o incluso orgullo espiritual? Wesley conocía estas objeciones, no las ignoraba, y su respuesta no consistía en reducir la exigencia, sino en redefinir la comprensión. Para él, la santidad no era un logro humano que podía presumirse, no era una medalla espiritual, era, en esencia, una dependencia más profunda. Cuanto más transformado estaba el corazón, más consciente era de su necesidad continua de la gracia. Más humilde se volvía, más sensible, más vigilante. La verdadera santidad, entonces, no producía superioridad, sino una forma más pura de amor. Un amor que no se limita a acciones visibles, sino que penetra en las intenciones. Un amor que no busca reconocimiento, que no calcula, que no se protege constantemente. Un amor que, aunque imperfecto en su expresión, es auténtico en su origen. Y aquí aparece otro elemento clave en su pensamiento, la intención. Wesley insistía en que Dios no solo observa lo que el ser humano hace, sino por qué lo hace. Y en ese por qué se revela la verdadera condición del corazón. Dos acciones idénticas pueden tener significados espirituales completamente distintos, dependiendo de la motivación que las impulse. Esto transforma la comprensión de la vida espiritual, porque ya no se trata únicamente de evitar lo incorrecto, sino de examinar lo que impulsa incluso lo correcto. No se trata solo de actuar bien, sino de amar bien. Y ese tipo de examen no puede hacerse superficialmente. Requiere una honestidad profunda, constante, a veces incómoda. Este punto la enseñanza de Wesley deja de ser simplemente teológica y se vuelve profundamente existencial. Obliga a mirar hacia adentro, obliga a preguntarse no solo qué estoy haciendo, sino qué está ocurriendo en mi interior mientras lo hago. Y esta mirada interior no siempre es tranquila. Puede revelar contradicciones, motivaciones mezcladas, intenciones que no son tan puras como se quisiera creer. Pero para Wesley, este reconocimiento no era motivo de desesperación, sino el inicio de una transformación más auténtica, porque la gracia no actúa sobre ilusiones, sino sobre la verdad. Y cuanto más clara es esa verdad, más profunda puede ser la obra que ocurre en el interior. Mientras avanzas en esta reflexión, tal vez percibas que el desafío ya no es externo, no está en el mundo, ni en las circunstancias, ni en otros. Está en ese espacio silencioso donde las motivaciones toman forma, donde las decisiones nacen, donde la fe deja de ser concepto y se convierte en realidad vivida. Si estas ideas están tocando algo en tu interior, puedes compartirlo, dejar tu reflexión y continuar en este recorrido, porque lo que viene no disminuye la exigencia, la lleva hacia sus consecuencias más inevitables. Si el corazón puede ser transformado, si las intenciones pueden ser purificadas, si el amor puede volverse la fuerza dominante, entonces surge una pregunta aún más profunda, más inquietante, que ocurre cuando alguien, habiendo comenzado este proceso, decide detenerse. ¿Es posible retroceder? ¿Es posible perder aquello que parecía haber sido alcanzado? La posibilidad del retroceso es quizás una de las ideas más inquietantes dentro de todo el pensamiento de John Wesley, porque hasta este punto, la narrativa ha sido exigente, sí, pero también esperanzadora. La gracia actúa, la fe transforma. El corazón puede ser renovado. Hay progreso, hay dirección, hay sentido. Pero entonces surge una advertencia que no puede ser ignorada. Nada de esto, según Wesley, ocurre de manera automática, ni irreversible. Y aquí es donde el terreno se vuelve inestable, porque si la vida espiritual es dinámica, si es un proceso vivo, entonces no está garantizada por el simple hecho de haber comenzado, no es un estado fijo, no es una condición que, una vez alcanzada, permanece intacta sin importar lo que ocurra después. Es, más bien, una relación, y toda relación puede ser descuidada, debilitada, incluso abandonada. Wesley hablaba con una claridad que incomodaba a muchos de sus contemporáneos. La fe puede debilitarse, la gracia puede ser resistida,
El corazón, que una vez ardía con convicción, puede enfriarse lentamente sin que la persona perciba el momento exacto en que comenzó ese enfriamiento. No ocurre de forma abrupta. No suele anunciarse con señales evidentes. Es, en la mayoría de los casos, un proceso silencioso. Un día, la oración pierde intensidad. Otro día, la conciencia se vuelve un poco más flexible. Las pequeñas concesiones dejan de incomodar. La disciplina espiritual se mantiene, pero sin profundidad. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, la vida interior comienza a vaciarse mientras la estructura exterior permanece intacta. Este era uno de los mayores peligros que Wesley identificaba, la ilusión de continuidad, la apariencia de que todo sigue igual, cuando en realidad algo esencial se ha perdido. Y aquí aparece una de sus advertencias más serias. No basta con haber comenzado bien. No basta con haber experimentado una fe viva en algún momento del pasado. La pregunta relevante no es qué ocurrió una vez, sino qué está ocurriendo ahora. Esta insistencia no nace de un deseo de generar miedo, sino de una comprensión profunda de la naturaleza humana. El ser humano se adapta, se acostumbra, se acomoda, incluso a lo sagrado. Lo que en un momento fue asombro, puede convertirse en rutina. Lo que fue convicción, puede diluirse en costumbre. Y lo que fue una relación viva, puede reducirse a una memoria respetada, pero ya no experimentada. Wesley no aceptaba esta transición como inevitable. La veía como un riesgo real, pero y su respuesta no era la desesperación, sino la vigilancia. Una vigilancia que no es ansiedad constante, sino atención consciente. Una disposición a examinar el estado del corazón, a detectar los cambios sutiles, a no ignorar las señales tempranas de enfriamiento espiritual, porque, según él, el retroceso rara vez comienza con grandes decisiones. Comienza con pequeñas omisiones, pequeños descuidos que, acumulados, alteran la dirección. Y aquí es donde su enseñanza se vuelve profundamente práctica. No se trata solo de grandes momentos espirituales, sino de fidelidad en lo cotidiano, en lo invisible, en aquello que nadie más ve, en la constancia silenciosa que sostiene lo que en otro tiempo comenzó con intensidad. Pero incluso en este punto, Wesley no deja espacio para una visión fatalista. El retroceso es posible, pero también lo es el retorno. La misma gracia que transforma es capaz de restaurar. Sin embargo, este retorno no ocurre sin conciencia, no ocurre sin reconocimiento. Requiere honestidad, requiere admitir que algo se ha perdido, que la relación se ha debilitado, que la fe, aunque presente en forma, ya no tiene la misma vida. Y ese reconocimiento no siempre es fácil, porque implica confrontar la propia ilusión, implica abandonar la seguridad aparente de una identidad espiritual construida, para volver a la vulnerabilidad de una relación real. Pero Wesley insistía en que este momento, aunque incómodo, es también profundamente esperanzador, porque mientras haya conciencia, hay posibilidad. Mientras haya inquietud, hay vida. Mientras exista la capacidad de percibir la distancia, existe también la posibilidad de volver a acercarse. A medida que avanzas en esta reflexión, quizás surja una pregunta silenciosa, difícil de evitar, no sobre el pasado, sino sobre el presente, no sobre lo que una vez fue, sino sobre lo que ahora es. Si estas palabras están despertando algo en tu interior, puedes detenerte un momento, reflexionar y también compartir tu percepción, porque este recorrido no es solo informativo, es confrontativo, y lo que queda por delante no reduce esa confrontación, la lleva hacia su punto más inevitable, porque si es posible avanzar y también retroceder, si es posible comenzar y también enfriarse, entonces la pregunta final comienza a tomar forma con una fuerza imposible de ignorar. Donde se encuentra realmente tu fe en este momento, está viva, en crecimiento, o simplemente sostenida por lo que alguna vez fue. Y entonces, finalmente, todo converge en un punto del que ya no es posible escapar. No en una teoría, no en una doctrina aislada, no en una discusión histórica distante, sino en una confrontación directa,
silenciosa y profundamente personal. Porque después de recorrer las enseñanzas más exigentes de John Wesley, después de atravesar la tensión entre la fe nominal y la fe viva, entre el inicio y la perseverancia, entre la transformación y el retroceso, ya no queda espacio para la neutralidad, queda una pregunta, una sola, pero suficiente para incomodar incluso a quien ha evitado todas las anteriores. No se trata de qué crees, sino de quién eres en aquello que dices creer. Wesley entendía que el cristianismo, reducido a conceptos, pierde su poder, que la fe, cuando se convierte en discurso, puede mantenerse intacta incluso cuando la vida interior se ha vaciado. Por eso insistía, una y otra vez, en llevar la atención hacia el presente, hacia la experiencia real, hacia aquello que no puede fingirse durante mucho tiempo sin que eventualmente se revele, porque hay algo en la fe auténtica que, tarde o temprano, se hace visible, no siempre de manera espectacular, no siempre de forma inmediata, pero sí de manera consistente, en la manera de reaccionar, en la forma de amar, en la capacidad de perdonar, en la sensibilidad ante lo que antes pasaba desapercibido, en una transformación que, aunque silenciosa, es imposible de ocultar por completo, y si esa evidencia no aparece, la pregunta no desaparece, permanece, insistente, como una presencia incómoda que no se deja ignorar. Wesley no ofrecía refugio en respuestas rápidas, no ofrecía consuelo superficial, no decía lo que muchos querían oír, decía lo que, en su comprensión, era necesario enfrentar, que la vida espiritual es real, o no es, que la fe transforma, o se convierte en una ilusión cuidadosamente sostenida. Y esta afirmación no era una condena, era una invitación, pero una invitación exigente, porque implica renunciar a la apariencia, implica dejar de sostener una imagen que puede haber sido construida durante años, implica, en algunos casos, reconocer que lo que se creía firme, en realidad era frágil, y ese reconocimiento puede ser inquietante, pero también puede ser el inicio de algo auténtico, porque Wesley nunca separó la confrontación de la esperanza. Para él, la misma gracia que expone es la que restaura, la misma luz que revela la condición del corazón, es la que permite que ese corazón sea transformado. No hay exposición sin propósito, no hay verdad sin posibilidad, y en ese punto, el mensaje deja de ser únicamente histórico y se vuelve profundamente actual, porque no importa la época, no importa el contexto, no importa cuántos años hayan pasado desde aquellas primeras predicaciones. La condición humana no ha cambiado en su esencia. La tendencia a conformarse, a acomodarse, a mantener una fe superficial, sigue presente. Y también lo está la posibilidad de algo más profundo, algo real, algo que no depende de la apariencia, sino de la transformación. Ahora, en este momento, lejos de los discursos, lejos de las estructuras, lejos de cualquier observador externo, queda solo una cuestión que no puede ser respondida por nadie más. Tu fe es una memoria, o una realidad viva, es algo que ocurrió, o algo que está ocurriendo, es una identidad que mantienes, o una relación que te transforma. Estas preguntas no buscan una respuesta inmediata, no buscan una reacción impulsiva, buscan algo más profundo, una reflexión honesta. Y si este recorrido ha despertado algo en ti, no lo ignores. Permanece un momento más en esa inquietud. Escríbelo. Si lo deseas, compártelo, permite que esa reflexión continúe más allá de estas palabras. Y si quieres seguir explorando este tipo de profundidad, puedes acompañar este espacio, porque aún hay mucho por descubrir, mucho por confrontar, mucho por comprender. Porque al final, la enseñanza más profunda de Wesley no es una idea que se memoriza, es una verdad que se vive y que, una vez comprendida, ya no puede ser ignorada. Ahora la última pregunta permanece abierta, sin cierre definitivo, como todo lo que es verdaderamente importante. Si hoy tuvieras que responder con absoluta honestidad, sin excusas, sin comparaciones, sin justificaciones, ¿dirías que estás viviendo la fe o simplemente recordándola?